Y entonces queremos saludar a todas y a todos los que asistieron hoy. Estamos muy contentas de tenerlas presentes aquí. Queremos agradecer profundamente la participación de Gladys, de Lorena y de Lina, que van a estar compartiendo sus experiencias hoy con nosotras. Y también agregar que este conversatorio va a ser grabado porque luego lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Bueno, como colectiva feminista, Providencia, durante nuestro tiempo hemos buscado generar distintas instancias de reflexión y de conversación en torno a distintas temáticas. Y hoy día, 1 de mayo, es un nuevo día de lucha para todas las y los trabajadores que deben constantemente luchar por nuestros derechos laborales, los cuales son precarios y desiguales. Hoy hablaremos específicamente del campo editorial y literario, espacio que en casi toda la historia ha sido principalmente masculino, siendo las mujeres excluidas de la producción y reflexión en torno a este campo. Hoy día contamos con la presencia de Gladys González, poeta, editora y gestora cultural. Creó la Feria Internacional del Libro en Valparaíso, participa en RedFem y es directora de ediciones del Carpo. También contamos con Lorena Amaro, que es crítica literaria y profesora universitaria y escribe para la revista Palabra Pública. Y también con Lina Meruane, que es escritora de varios títulos como su novela Sangre en el Ojo y su ensayo personal Volverse Palestina, y actualmente enseña cultura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Muchas gracias por estar hoy día aquí. Para comenzar, nos gustaría hablar un poco del término que desarrolla la escritora nigeriana Chimamanda sobre el peligro de la historia única. Y nuestra primera pregunta sería, ¿cómo creen ustedes que desde la literatura se puede ir modificando esta historia única que han narrado una y otra vez los hombres? ¿Y cuál creen ustedes que ha sido el rol de las mujeres, y especialmente de ustedes, en el campo chileno actual? Vamos a poner un orden para que vayan respondiendo las preguntas. Quizás quiere partir Lina. Bueno, si me obligan, parto yo. Oye, primero que nada, muchas gracias a todas por estar acá, todas y todes. Gracias por esta invitación. Para mí un lujo y un placer hablar con ustedes y sobre todo compartir esta mesa virtual con Lorena y con Gladys. El peligro de la historia única. No recuerdo exactamente cómo es el argumento de Chimamanda. Es un libro que leí hace mucho tiempo, pero digamos que siguiendo con la línea de la reflexión, podría decir que yo personalmente pienso que la exclusión de las mujeres en la literatura, y no solamente de las mujeres, sino que, digamos, hubo una época en que había mujeres de una clase encumbrada, ¿no? Que también contaban una historia que podía en realidad confirmar los lugares comunes, ¿no? Siempre hubo en América Latina la historia literaria hasta hace muy poco había siempre una mujer por generación con suerte, o una mujer a la que se le permitió sostener, digamos, su historia y su creación literaria a lo largo de las épocas. Es ahora, desde los 80, que se empieza a multiplicar ese escenario y empieza a haber muchas más mujeres, ¿no? Pero entonces lo que eso significa es que hay un momento en que, entre comillas, se democratiza no solamente el acceso a la educación y a la escritura, sino que se democratiza y aparecen esas otras mujeres que no eran las mujeres de la clase alta, y por tanto contaban otras historias, ¿no? Y también sujetos más marginales. Yo estábamos justo pensando esto en una mesa que tuve con Mariana Enríquez, y ella decía, si no hubiera sido nunca yo habría podido entrar a publicar a la edad que ella publicó, la argentina Mariana Enríquez, ¿no? O nunca hubiera podido contar historias de la dictadura, que a ella le tocó como nos tocó también a nosotras, por lo menos las tres ponentes de esta mesa. Eh, la idea de que de pronto empiezan a surgir otros sujetos queer, sujetos de las clases populares, ¿no? Y que empiezan a multiplicar esta historia. No lo digo para disminuir, digamos, el aporte de las mujeres, pero sí para hacer notar que esto, digamos, ha habido una multiplicación de voces que impiden, digamos, que haya solo esa voz única. Y tendría que decir que esa voz única no es solamente de la literatura, sino de una literatura, digamos, o unas figuras literarias, unos intelectuales que también eran figuras líderes políticos, ¿no? Que estaban siempre aliados con las instituciones del poder y las instituciones de la economía, ¿no? Que también son del poder. Entonces, lo que quiero decir es que había una transformación en el campo literario y que las mujeres hemos sido muy importantes en esa transformación en la medida en que no hemos dejado de participar en la historia única del poder.
Es decir, que hemos cuestionado, sublevado, reescrito, repensado, incluso en los casos de las críticas, como Lorena, que ya supongo que podrá hablar de esto, recuperado voces de las escritoras, digamos, más viejas para encontrar en ellas, ¿no?, su vocación subversiva, transgresora, cuestionadora. Con eso creo que lo dejo aquí. Lorena. Sí, quería sumarme a Lina en los agradecimientos y saludar sobre todo también a las personas que también nos acompañan hoy día. Veo algunas caras y nombres, amigos, amigas. Y también estoy muy contenta de compartir con Gladys y con Lina. Muchas gracias por la invitación. Sobre el tema de la historia única, sí, bueno, comparto en gran medida lo que está diciendo Lina. Eh, Creo que en el último tiempo hay iniciativas que son muy valiosas. Por ejemplo, estaba pensando mientras hablaba Lina de la historia que se está haciendo ahora en Argentina, una historia feminista de la literatura argentina, y pienso en cómo se enfoca eso, ¿ya? Porque creo que hay varios frentes que son los que se deben tomar. Por un lado está el rescate, evidentemente, de figuras que quedaron de alguna manera desplazadas en el tiempo. Es curioso porque nos podría parecer que tal vez hubo un desconocimiento, una desvalorización del trabajo de las mujeres. Es curioso, por ejemplo, que Ana Traverso y Andrea Kotov dicen sobre la generación del 50, por ejemplo, que las mujeres eran leídas y que tuvieron una circulación editorial, que fueron comentadas, y el problema es más bien cómo se las enfrenta, cómo se las aborda, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron los críticos? Que fue el tema de la crítica en Chile siempre ha sido tremendamente machista y misógino. Entonces el tema era cómo eran leídas, por un lado. Por otro lado también, cuando decía Lina, siempre ha habido una tal vez en la generación. Claro, lo que pasa es que hay varias, pero quedan invisibilizadas sobre todo por cierto régimen de excepcionalidad, que también lo he comentado en otras oportunidades, ¿no? El hecho de que se plantee que hay una o dos que son muy buenas, extraordinarias, y lo que les ha pasado a esas mujeres es que son leídas como mujeres masculinizadas. Ya cuando se hablaba de la varonilidad del talento de Marta Brunet, por ejemplo, ¿no? Masculinizarlas, tratar de apropiarlas de algún modo, porque si no, no se entiende, ¿no? Son como anomalías. Entonces lo que hace la crítica misógina masculina es normalizar esta situación, haciendo este juego de género, eh, y también planteando la excepcionalidad del talento, ¿no? Lo cual deja fuera a muchas otras que pueden ser muy buenas, ¿no? Pero que quedan invisibilizadas con ese gesto. Entonces, nada, pensaba, por ejemplo, en esta historia feminista de literatura argentina, que más allá de rescatar nombres, por ejemplo, y me interesaría mucho que pudiéramos hacer algo similar acá en Chile, más que rescatar nombres, desarticula las cronologías, desarticula la forma convencional de pensar la historia por generaciones, con una cronología medio finalista, de superación de movimientos, e incorpora, ¿no? También las distintas voces autoriales, queerizando algunas cuestiones que han sido normalizadas, cuestionándose sobre cómo se hace el relato también. Creo que también es desde la misma escritura, ¿no? Desde la escritura crítica, desde la escritura que hacen también las escritoras hoy, cuando revisitan el pasado, cuando se enfrentan con el hecho de tener que reconstruir genealogía, que se puede hacer mucho, ¿no? Buscar otras formas de relato. Eh, eso, eso, también dejo la palabra aquí, Gladys. Después vamos desarrollando más ideas. Gracias por la invitación. Voy a cerrar la ventana aquí. Cerrar la pasar auto por acá. Quiero complementar lo que decía Lina y Lorena desde la perspectiva editorial, ¿no? Desde el área de las publicaciones, como para dar otra mirada. Y el tema del rescate es fundamental, ¿no? Lorena está haciendo una colección muy importante de voces femeninas chilenas, ¿no?
Y ahí esa desarticulación de las cronologías a lo que se refería es fundamental, ¿no? Como que ya tenemos una cierta historiografía de las literaturas desde los conventos, cómo se va irradiando, también cómo las profesoras rurales eran ex estudiantes de estos espacios, pero también hay otra historia que es la no oficial, ¿no? Y que no se pasa, por ejemplo, ahora en los diplomados de edición o magíster, que están tan en boga, ¿no? Y está esta línea de trabajo que tiene que ver con la figura de las mujeres y las disidencias. Por ejemplo, hay un libro de José Toribio Medina, que nosotros sacamos hace poquito, que es Historia de la Imprenta en América y Oceanía. Y ahí hay un registro maravilloso de mujeres editoras e imprenteras desde el siglo XVI en América. Y eso no pasa de boca en boca, ¿no? Sino que son conocimientos que se van adquiriendo a través de esta instancia de archivo. Entonces la importancia del archivo ahí es fundamental, ¿no? Con qué se archiva y qué se archiva también en las mallas curriculares, ¿no? Qué es lo que va quedando a través de los años. Hay otro texto también de Santos Tornero, que fue el primer dueño del Mercurio, y que fundó también las primeras librerías, y tenía toda una mirada relacionada con el anarquismo, porque él fue un migrante español. Y él habla de los periodistas homosexuales y cómo no les daban trabajo en el siglo XIX, y él creaba instancias para que escribieran, y muchos de ellos, y hay un caso muy particular de un periodista que era muy querido en Valparaíso, que se suicidó porque no soportó la brutalidad con que era tratado, y también el menoscabo económico que significaba eso. Y ahora salió una nota, la tercera, un reportaje sobre la paridad y las mujeres, ¿no? Nombran varias editoriales, y me llama mucho la atención que ahora se le dé tanta importancia a esto, ¿no? Pero a ciertas palabras que tienen relación con el feminismo, como paridad, equidad, no así palabras como privilegio, por ejemplo, ¿no? Y porque tiene que ver con una construcción social de la figura de la mujer, una representación que se hace necesaria desde una utilidad política y, entre comillas, moral, ¿no? Como que es necesario colocar a ciertas mujeres en determinados medios o en determinadas notas, porque también es funcional a un sistema, ¿no? Donde el feminismo muchas veces se desvirtúa y que no tiene que ver con la empatía, ¿no? Bueno, y lo dejo hasta allí para que hagamos un diálogo. Muchas gracias, muy interesante su respuesta, porque en este contexto entonces hemos visto un importante avance en la visibilización de mujeres en literatura, como rescatando, como decían ustedes, voces que fueron acalladas. Y en ese sentido, ¿cuáles son las condiciones que ustedes creen que son necesarias para poder llevar a cabo estos proyectos de trabajo en lo cultural, en lo editorial, en la formación de nuevas voces femeninas? Lorena. Oh, me tocó. Nada, sí, ¿cuáles son las condiciones? Gladys acaba de aludir a algo que es muy real y muy complejo, y es cómo hay una apropiación del discurso del feminismo un poco vacía a veces de parte de los medios de comunicación. Entiendo lo que dice, ¿no? Sobre esta insistencia sobre algunos de los elementos de las demandas feministas, como el tema de la equidad, ¿no? Porque también hay que tener en consideración que hay feminismos, ¿no? Y bueno, hay un tipo de demanda que yo creo que está ya más o menos incorporada en las instituciones, y que incluso muchas instituciones recalcan, ¿no? Temas como la paridad, la equidad, cuando en las culturas internas a veces de esas empresas, de esas instituciones, sigue habiendo un tremendo desequilibrio de poder, ¿no? Una mirada muy peyorativa a veces de lo que hacen y hacemos, ¿no? Las mujeres en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la crítica, en el ámbito de la misma escritura, ¿no? Puede haber discursos igualitarios que no van de la mano, no van a la par con una verdadera reflexión sobre esta problemática, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Medios de comunicación que siguen teniendo también ademanes que a mí por lo menos no me parecen, no me parece que ayuden mucho a realmente pensar la cuestión.
una cooptación por parte del mercado. Hace poco Claudia Zapata escribía una columna muy buena en Palabra Pública sobre el apropiacionismo, ¿no? sobre este discurso feminista incluso en las marcas, ¿no? en lo que estamos visualizando día a día, ¿no? Una utilización, ¿no? Del signo mujer, que finalmente esencializa, que creo no profundiza en cuestiones que son fundamentales para pensar, ¿no? La inserción de las mujeres, y que pasan también por la interseccionalidad, por cuestiones de clase, por la racialización. En fin, cuando hablamos de género, deberíamos pensar el género con estos distintos vectores, ¿no? Entonces, las condiciones que se deberán dar, no sé cuáles son las que se deberán dar, sé las condiciones que tenemos que nosotras, en el fondo, tratar de impulsar, porque las condiciones no están dadas todavía, yo creo. Se habla mucho más de algunos conceptos, yo creo que también ahí las redes sociales han llevado a que se difundan más algunos conceptos y algunas ideas de los feminismos, pero las redes sociales también son un mundo súper elitista y pequeño, ¿no? Entonces, creo que ahí, y bueno, y en la educación, cuando hablamos de condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la escuela? Yo creo que ahí, ¿no? En las familias, en fin, hay muchísimo trabajo por hacer, y en ese sentido lo que está diciendo también Gladys del rescate editorial. No podríamos hacer un rescate crítico o un rescate historiográfico de la literatura de las mujeres si no va a la par con cosas como las que está haciendo Gladys con Ediciones del Cardo y otras editoriales que también lo están haciendo, ¿no? Bueno, es poner a disposición textos que ya no circulan, ¿no? No solamente trabajar con ciertas imágenes de autoras, sino que poner allí los textos de ellas para poder discutirlos, ¿no? Me parece que eso es fundamental, y que circulen en los colegios. Cambiar ese canon de lectura. Hay ya muchas iniciativas en esa línea, hay distintos colectivos que se están ocupando de ese tema. No ha sido corto, ha sido bastante largo. Hay trabajos que son de mucho tiempo, muchos años, y aún así todavía el empuje que puedan tener siempre es resistido, ¿no? Eso, no quiero seguir extendiéndome. Gladys, ¿te gustaría continuar? Sí, pensaba en lo que decía Lorena, y a propósito también de este reportaje, ¿no? Que lo que más me llamaba la atención eran los comentarios respecto al tema de la paridad de otras mujeres. Porque la paridad ya es un asunto normalizado, ¿no? Como que existe. Y no, o sea, desde mi experiencia, no solo desde el trabajo editorial, sino también desde la experiencia como escritora, yo publiqué mi primer libro a los 21 años, ¿no? Tengo 40 años, y como que recién ahora hay como un bagaje de invitaciones, o hace 5 años, ¿no? Ha pasado bastante tiempo. Y cuando yo publiqué, fui la primera en La Calabaza del Diablo. Entonces la paridad es un tema que no ha sido eliminado, porque si fuese así, nadie estaría utilizando esta palabra, ni nosotros estaríamos haciendo como esta denuncia, ¿no? En pro de una equidad. Y también lo que decía Lorena de la interseccionalidad, es tan distinto a hacer difusión de una misma, de las autoras, de la editorial, de un trabajo relacionado con el ecosistema del libro, con 3 elementos, ¿no? Cuando se vive en región, también el elemento de la clase y el fenotipo. O sea, es súper distinto, y a mí me ocurrió cuando vivía en Santiago, era mucho más fácil recibir invitaciones, me cambiaba al Paraíso, y era una forastera en este lugar, que era, y sigue siendo extremadamente machista, y te categorizan de otra manera. No eres como, pasas a ser una escritora de segunda clase o una ciudadana de segunda clase, como un elemento ornamental que sirve también cuando las mesas necesitan a alguien de región. Entonces ahí es bastante distinto. Les comentaba antes de que empezara la charla sobre las escritoras de Magallanes, ¿no?
que se ganaron ahora un fondo para hacer una antología, pero antes se lo habían negado porque indicaba dentro de las evaluaciones que no iba a tener impacto porque ellas eran de una zona extrema del sur, ¿no? Entonces, ¿qué otra manera tiene un colectivo de mujeres de propiciar esa difusión de su trabajo y de la identidad, ¿no? La identidad de las mujeres que están ahí, que yo encuentro que es fundamental, o sea, son otras las condiciones de vida, probablemente la discusión ahí de paridad va a ser posterior a otras cosas, ¿no? Como recién emerger. Entonces, yo creo que es fundamental el trabajo mancomunado, el trabajo entre los gremios, e ir proyectándose en el tiempo, ¿no? Nada es inmediato. Entonces yo creo que la empatía ahí es fundamental para también hacerle más, más fácil, menos pesado el camino a las escritoras, las editoras que son más jóvenes, ¿no? Como no, que no tengan que pasar por las cosas que una sí, y evitar esas violencias, esos micromachismos que calan hondo, ¿no? Es difícil ahí, si no se tienen herramientas u otras compañeras, compañeros, poder seguir trabajando, ¿no? Entonces yo creo que igual hemos sido muy afortunadas al poder encontrarnos. ¿Lina? Sí, gracias. Bueno, las respuestas de las compañeras, bueno, son tan complejas, ¿no? Tienen mucha capa, así que siempre es difícil de tratar de retomar algunas de las cuestiones que se dijeron. Así que voy a volver a la pregunta inicial sobre las condiciones, ¿no? Yo creo que una cuestión que apuntó Lorena es el hecho de que en cada generación, en Chile por lo menos, que siempre hubo una clase media bastante potente, y el voto, como sabrán las compañeras, a partir del año 49 y la apertura de la universidad, por supuesto con cuotas. A mí me encantó descubrir esto mientras leía sobre Marta Brunet, que para estudiar medicina, por ejemplo, en la época de ella, serían los años 20 y 30, solo 10% de mujeres podían entrar a la escuela de medicina, y eso que ya se había abierto a la universidad, ¿no? Solo 10% podían entrar a leyes, y por supuesto que en las carreras de educación estaba abierto para las mujeres, pero en esas otras carreras estaba, digamos, había un cuoteo femenino, pero también un cuoteo masculino, que era enorme. Entonces, lo que quiero decir es que las condiciones cambiaron en el siglo XX, ¿no? Las condiciones de acceso y fueron lentas, pero fueron posibles. Pero así y todo, a pesar de que hubo muchas mujeres escritoras en los años 50, cuando yo hablaba de esta figura única, es que la figura única es la que quedó, lo que decía al principio, por retomar también esta conversación, el régimen de excepcionalidad, ¿no? Cómo se apropiaba, cómo se leía, cómo se resguardaba la figura única, especialmente para eliminar a las otras, ¿no? Para no permitir a las otras. Con esto quiero decir que en esta generación también somos muchísimas las escritoras y también muchísimas las editoras y las críticas, ¿no? Críticas con un lugar en la crítica, ¿no? Con un lugar en el sistema educativo. Y sin embargo, también está como la amenaza de que a pesar de esta multiplicidad de mujeres de diferentes lugares sociales, que provienen de diferentes orígenes, que representan en cierta medida diferentes feminismos, ¿no? Y posturas ante el feminismo. Eso siempre, y que estamos en un momento político en que se ha por lo menos visibilizado la necesidad de una mayor inclusividad en el poder y una paridad, ¿no? Aunque sea por cuoteo, hay como este imperativo, ¿no? Como que queda mal que no haya mujeres. Todo eso son condiciones, digamos, que ayudan, ¿no? Pero la pregunta para mí, y un poco creo que es la pregunta que estabas haciendo tú, Mai, es sobre en qué momento esto se da vuelta y volvemos, digamos, al principio. ¿Cómo sostenemos el hecho de que las mujeres estemos más presentes? Es una pregunta que no estoy muy segura de cómo responder, porque claro, no tenemos una bolita de cristal. Y porque además la propia literatura está puesta en cuestión en términos, digamos, de si antes la literatura era más leída o tenía un prestigio social muy grande, en este momento la literatura ha perdido su prestigio social y los literatos y las literatas no tienen el lugar social, público que tuvieron en una época. Entonces ahí está la pregunta de qué hacer, ¿no? Para mí una cuestión importante es el sistema educativo. Esto lo mencionó también Lorena, ¿no? A mí me parece que no solamente es incluir más mujeres en el canon, cosa que estamos trabajando, y esto lo hemos estado tratando de desarrollar en la agrupación AUCH, de autoras chilenas y otras, ¿no?
cómo incluir, cómo forzar, digamos, la inclusión de ciertas mujeres, pero no basta con la inclusión de los números, por supuesto, sino que es necesario que empecemos a leer la contribución de las mujeres de otra manera, ¿no? ¿Y cómo se hace eso, no? El sistema educativo está muy desfinanciado, está muy sobrepasado, bueno, ¿para qué decir ahora, no? Pero habría que hacer, yo pienso, iniciativas más sustantivas, pensar, ¿no? O a los modos del poder de pensar, de qué manera validar los temas, ¿no? Las escrituras, la experimentación, la mirada con la que han contribuido, digamos, no digamos todas, pero muchas mujeres escritoras y también las críticas, ¿no? Yo sí veo ahora mismo una voluntad, ¿no? Pero esa voluntad tiene que, una voluntad, digamos, genérica, no una voluntad como un momento político en el que se piensa eso, pero falta voluntades políticas para que esto ocurra a nivel, digamos, a un nivel alto, pero también a nivel educativo, en las propias facultades de pedagogía y en otras, y en las facultades de literatura. Aprender a leer mejor, ¿no? Porque solo en la manera en que valoramos ese aporte podemos seguir, continuar buscándolo, continuar leyendo, continuar pensando, para que no desaparezcamos, digamos, en la siguiente generación. Súper interesante lo que dicen, muchos temas, como también decían antes. Poner a disposición los textos que no circulan para discutirlos, sobre todo en la educación, como mencionaban ustedes, es una apuesta súper importante para el futuro. Y en ese sentido, bueno, también hablábamos de la paridad, ¿cierto? Y hoy estamos en un proceso constituyente en donde por primera vez la Constitución va a ser paritaria. Y también eso creemos que marca un hito importante. Y como en miras también hacia el futuro, ¿cuáles creen son ustedes los desafíos concretos en creación de espacios culturales? Pensando también en lo que decía Lina de la voluntad política, una voluntad política que ha cortado presupuestos culturales de manera importante y los espacios que son dedicados a la cultura son escasos o centralistas también, como hablábamos. Entonces, para crear estos proyectos editoriales de escritura, para crear nueva producción de textos, ¿cuáles creen ustedes que son estos desafíos? Gladys. Sí, yo puedo hablar desde el trabajo en región, ¿no? Porque primero trabajé en gestión cultural en Coquimbo, después acá en Valparaíso. Y yo creo que los principales desafíos tienen que ver con los territorios, ¿no? Porque también cuando hablamos de centralización, uno como que inmediatamente imagina, ¿no? Región metropolitana, pero también existen provincias, zonas más lejanas, ¿no? Espacios rurales. Acá en Valparaíso está esta denominación de zonas de sacrificio, ¿no? O sea, ahí ya hay una problemática que es sistémica, ¿no? O sea, hay una clasificación no solo sociocultural, sino también hay una clasificación de quienes pueden vivir, de quienes pueden procrear, de quienes pueden enfermarse, y de quienes pueden vivir una vida sana, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Trabajar con los territorios, con las diversas identidades, y que son propuestas que el feminismo tiene, ¿no? En su amplia diversidad. Entonces yo creo que es importante esa tenacidad y también proyectar un concepto que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que también plantea Chimamanda respecto a la historia única, que es la ambición, ¿no? Como que la ambición siempre es visto como algo masculino, negativo o vinculado al dinero, ¿no? Al adquirir. Pero la ambición yo creo que tiene que ver con entregarles herramientas a los niños, a las niñas, desde la primera infancia, a las personas que tienen diversidad funcional, a las personas sordas, ciegas, ¿no? Y desarrollar proyectos que sean realmente inclusivos hasta que la palabra inclusión sea eliminada, neutralizada y borrada, ¿no? Que no sea también como paridad y equidad, sino que realmente nos hagamos cargo, no solo de nosotras mismas, de nosotras, sino que también de las demás personas, ¿no? Como que el bien común yo creo que es fundamental para poder generar cambios.
que sean positivos para todos. Gracias, Gladys. Lina, ¿te gustaría continuar? Sí. Me quiero quedar en la palabra valoración, que de hecho justo yo voy tomando notas mientras las compañeras hablan, porque soy desperdigada, pero esta palabra valoración ya la había pensado yo también como una palabra importante y de nuevo, no en términos meramente económicos, ¿no? Sino que la valoración, digamos, de la contribución. Yo tengo la percepción de que, por lo menos en este último gobierno, la valoración del aporte intelectual y creativo de las comunidades, ¿no? de los ciudadanos y ciudadanas chilenas, pero también de los migrantes, ha tendido a desaparecer, ¿no? Claramente esa valoración, digamos, yo creo que también hay una cuestión política, y es que el ciudadano y la ciudadana crítica, digamos, y las migrancias críticas, es justo lo que la derecha no quiere, no quieren que estén ahí, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el periodo de la dictadura militar se castigó mucho las artes, la sociología, la educación, ¿no? Porque precisamente eran sectores de formación de ciudadanía crítica y de pensamiento crítico más extendido, entonces, a la población. Entonces me parece importante, digamos, empujar por esta revalorización del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. Y tal vez juntar dos palabras que casi como que la gente nunca piensa que van juntas, ¿no? Pero el pensamiento creativo es tremendo, ¿no? Es muy importante pensar la creatividad como una forma del pensamiento. Para mí los libros están llenos de ideas, ¿no? No es que sean libros de tesis, las novelas o los poemarios o los cuentos, no son libros de tesis, pero sí contienen su propia idea, sí contienen su propia crítica, digamos, cuando son, para mí, por lo menos como yo considero, verdadera literatura. Entonces me parece que es importante esa revalorización que lamentablemente, y es interesante esto también, porque las clases altas en el poder antiguamente valoraban el aporte literario, ¿no? Tal vez porque les convenía, porque era un aporte literario que estaba muy cerca de sus propios intereses, pero había una idea de un prestigio en la creación y de un prestigio en la reflexión que ha tendido a desaparecer, y sobre todo una derecha completamente mercantilizada. Entonces me parece importante como volver a empujar esa valoración que no va a venir de arriba, que no va a venir del poder. Al poder no le conviene la creatividad, no le conviene el pensamiento crítico. Va a tener que venir como desde abajo, un poco lo que decía también Gladys, ¿no? Como en esta educación de la primera infancia, de las escuelas, ¿no? Y no solamente en Santiago, sino que también en regiones y en sectores rurales. A mí me parece importante también implementar una idea de posibilidad. Chimamanda habla de ambición, es cierto, y yo no la veo tampoco necesariamente como una mala palabra. Lo que pasa es que está muy tomada la palabra ambición por una cuestión mercantilizada, por una cuestión como de un poder. Entonces por eso prefiero usar la palabra posibilidad, porque en sí misma contiene la palabra poder, pero es como una especie de promesa abierta de vas a poder, ¿no? Vas a poder cumplir tu deseo, ¿no? Y yo creo que hay que buscar, digamos, valorar también esa posibilidad e implementar eso. Ahora, ¿cómo se hace en términos políticos, en términos de presupuesto? Yo no sé, porque no pertenezco a ese mundo, ni quiero pertenecer a ese mundo. Prefiero trabajar desde un lugar más crítico, ¿no? Desde la idea de la potencialidad o de la posibilidad, que es la que me interesa. Gracias, Lina. ¿Lorena? Sí, bueno, quiero rescatar hartas cosas que han dicho Gladys con Lina. Primero sobre el lugar de la literatura. Comparto con Lina el hecho de que la literatura es un espacio de reflexión, un espacio crítico que puede ser resistido por el poder. Pero creo también que hay que repensar la literatura a la luz de lo que está pasando políticamente en el mundo, y repensarla respecto de lo que son los movimientos populares, porque claro, como bien dice Lina, la literatura en el pasado, ¿no? Fue una herramienta de las clases en el poder. Ha sido siempre una herramienta ideológica, eso se vio muy claramente en Chile a fines del siglo XIX o comienzos del XX. Ayudó a construir un ideario de nación, ¿no? Te permite amalgamar elementos diversos,
y es básicamente, ¿no?, vista, o en sus orígenes emerge, ¿no?, como una actividad burguesa. Entonces, creo que hoy día también hay que repensar lo literario, ya las posibilidades que tiene la literatura de generar diálogos, de generar impactos, de llevar ese mensaje crítico a otros. ¿Ya? Y en ese sentido, el tema educacional, el tema de la lectura, ¿no? Yo creo que pasan también por una cuestión que tiene que estar en el debate ahora, lo dije el otro día en una reunión política. eh, Cómo pensamos la cultura, cómo se piensa la cultura en general, de cara a la construcción de la nueva constitución, que es lo que tenemos. O sea, en este momento tenemos que aferrarnos a eso, tenemos que aferrarnos a poder generar un nuevo orden, y en ese nuevo orden creo que la cultura no puede ser algo ornamental, algo que aparece como secundariamente, algo que siempre suele separarse de lo político, lo público, ¿no? Cuando me parece a mí que es fundamental. ¿Ya? Y espero, ¿no? Y votaré en consecuencia para eso, ¿no? Que las personas que escriban, redacten esa constitución, tengan muy, muy por delante esto, ¿no? Que la cuestión cultural en Chile no es algo ornamental, que es lo que ha sido hasta ahora siempre, ¿no? Por otro lado, creo que comparto con Gladys, efectivamente el tema de la paridad y la equidad están en el discurso. Es como que se ha instalado en el discurso la cuestión de la paridad y la equidad, pero en la realidad eso no es así. O sea, lo puedo decir, por ejemplo, como investigadora, cuando vemos los proyectos Fondesit, ¿no? Basta echar un vistazo para darse cuenta de que allí no hay equidad, no hay paridad. Hay catálogos editoriales en donde no siguen sin aparecer mujeres. Y eso también ha hecho, ¿no?, que las editoriales organizadas por mujeres se hagan cargo de esos vacíos, ¿no? De la descortesía, de la brutalidad a veces también con que editores y hombres que funcionan en el campo literario chileno tratan el tema de la escritura de las mujeres, ¿ya? Y en ese sentido también, cuando hablaba Lina de la posibilidad, ¿no?, de condiciones de poder llevar adelante los proyectos, quiero dar un ejemplo nada más, para tal vez como graficar un poco esto, ¿no? Seguimos leyendo, yo creo que hay que hacer mucho trabajo con la lectura en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista del feminismo, sino que en general desde el punto de vista del poder, desde cómo se instalan los estereotipos, desde cómo se conceptualiza la realidad. Y en ese sentido me llama mucho la atención, por ejemplo, que respecto de esta misma colección que mencionó Gladys, que estoy coordinando con la Universidad Alberto Hurtado, que se llama Textos Recobrados. Cuando sale una nota en prensa, veo, ¿no?, que dice que es una colección de autoras olvidadas. Y yo dije, ¿cuánta diferencia hay en pensar una colección de textos recobrados, que es una afirmación? Es algo muy positivo, ¿no? Yo lo pensaba como algo positivo, positivizar, porque la cultura sigue victimizándonos, ¿no? Hay un pasado, evidentemente, y lo estamos recordando, y estamos permanentemente también reivindicando, ¿no?, a las que fueron desplazadas, ¿no? Estamos en eso permanentemente, pero de alguna manera también esa victimización que sigue obrando sobre nosotros, sobre nosotras, todo el mundo de los medios de comunicación y los espacios culturales, ¿no? Tenemos que resistirla y combatirla permanentemente en el lenguaje, ¿ya? Y decir, no son autoras olvidadas, ¿ya? ¿Por qué partimos además de eso, no? Entonces, claro, positivizar, llevar adelante también iniciativas, y es difícil con la literatura, y con los espacios culturales, pensarlo, ¿no? La literatura en sus orígenes es una actividad, por lo menos sus orígenes burgueses, estoy hablando del siglo XVIII en adelante, cuando empieza supuestamente como toda esta cosa de la autonomía, que vemos hoy día está intervenida por muchos otros factores, ¿no? Estamos hablando de posautonomía, pero en su inicio es una actividad subjetiva, individual. La lectura se hace individualmente. Es un proceso que vive un individuo, ¿no?
Entonces te preguntas cómo hacer que esa actividad que es individual y que además está asociado siempre con el privilegio y el prestigio, porque es un privilegio acceder al mundo de los libros. Ángel Rama escribió un maravilloso ensayo que todavía leemos, ¿no? La ciudad letrada. Pertenecer a esa esfera es algo, ¿no? que es propio de privilegiados, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa actividad individual que da prestigio, que gozan o disfrutan solo unas élites, se pueda disponer de ella o se pueda llevar a un espacio de lo colectivo? Lo colectivo es lo que se está pensando ahora, y es lo que se ha visto o ha quedado en claro, ¿no? Después del 18 de octubre en Chile y antes, con la revolución feminista, con mayo del año anterior, 2018, ¿no? ¿Cómo pensar las formas de lo colectivo? Yo creo que eso amerita sentarse, conversar mucho, discutir mucho, porque creo que no es algo que se resuelva fácilmente, ¿no? ¿Cómo compartir la cultura? ¿Ya? Creo que las formas que se han usado hasta ahora son muy dirigidas, son centralistas, como dice Gladys. Son pensadas desde lugares, ¿no? Que no son exactamente los lugares de la cultura, de la imaginación y de la creación. Son pensados desde lugares que son los lugares de la burocracia muchas veces. Y es lo contrario de la imaginación y de la creación, creo, ¿no? Entonces, todo eso habrá que, y es un maravilloso momento, y quiero pensarlo como un maravilloso momento, y no como el catastrófico momento que podemos sentir a veces que estamos viviendo. Quiero pensarlo como un maravilloso momento porque va a haber transformaciones. O sea, yo creo que tenemos que aferrarnos también a eso, a que va a haber algo nuevo después de esto. Muchas gracias. Ahora también, como hablábamos de lo colectivo, de lo colaborativo, queríamos ver si es que a alguien de las aquí presentes les gustaría hacerle una pregunta a Gladys, a Lina y a Lorena para continuar con nuestra conversación y reflexión, pero ahora ya más de forma colectiva. O la pueden escribir por el chat, si es que nos animan a hablar en voz alta. Ahí hay alguien. Aquí hay una, Cecilia Peña, que escribe: hola, yo soy profe de liceo, quisiera saber qué consejos nos podrían dar a aquellas que estamos dando la pelea desde este lugar. No sé quién le gustaría responder primero esta pregunta. Yo me animo. Adelante. No es que tenga grandes consejos porque, por supuesto, la realidad de la enseñanza en liceo, y no sé tampoco de qué año, digamos, hay una incertidumbre, digamos, no sé exactamente a quién le estoy contestando, dónde es, qué curso, enseñanza media, parece, sí. Bueno, yo me gustaría sí, retomar esto que dijo Lorena, sobre todo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente lea, ¿no? ¿Y cómo hacemos para validar ese espacio de la lectura, para que deje de ser ese ejercicio burgués asociado al poder y al mantenimiento de un cierto poder, ¿no? Cómo democratizar ese goce, porque también eso es la lectura. Y entonces yo pienso que una de las cuestiones que a nosotros nos pasaba cuando éramos estudiantes, por lo menos a mí, era que uno iba y hacía la lectura en la casa, sola, pero no tenía con quién comentar nada, porque los padres no estaban leyendo los mismos libros, los hermanos no estaban leyendo los mismos libros, o no habían leído los mismos libros. Entonces había una especie realmente de soledad, y si uno encontraba disfrute en esa lectura era genial, pero si uno no lo encontraba o no entendía lo que estaba leyendo, que ahí hay un gran tema, o sea, ¿cuánto entendemos lo que estamos leyendo, ¿no? Y en qué medida estamos acompañadas y acompañades en esa lectura. Entonces me pregunto, ¿cómo podríamos desarrollar estrategias para hacer que esa lectura también fuera una lectura que se hiciera, ¿cómo decir?, en clases, para que la sala de clases no fuera la profesora hablándole a los alumnos, ¿no? Sino que los alumnos casi como puestos alrededor de una sala de clases, lanzando preguntas, debatiendo entre sí, o en grupos, incluso en Zoom, que es una
un soporte que estamos usando y que yo también he tenido que usar, esto de dividir en grupos, lanzar una pregunta, dividir en grupo, el grupo discute la pregunta y luego uno de ellos o ellas se hace, digamos, reporta al grupo, digamos, a la sala de clase. Y esa como participación en el debate de lo literario, a partir de una pregunta vehiculada por la profe o incluso por otros alumnos que traen preguntas a la clase, yo creo que puede ser una instancia en la que la literatura nos convoca a todos a una discusión general, ¿no? Pero no de manera jerárquica como la recibí yo, ¿no? Donde el profesor dictaba cátedra y nosotros tomábamos nota de una manera pasiva, ¿no? Y luego nos aprendíamos de memoria una serie de conocimientos que el profesor impartía. ¿De qué manera hacer mucho más participativa y de qué manera hacer que los propios estudiantes tomen como propio, digamos, ese proyecto de lectura y conversación para compartir? A mí me parece que eso podría ser una instancia que ayudara. Y no estoy segura de lo que estoy diciendo, esto es más bien tentativo. Pero esa es una instancia. La otra que pienso que es muy importante es la respuesta escrita o la respuesta creativa frente a una escritura. ¿En qué medida estamos posibilitando, de nuevo la idea de la potencia, que los propios alumnos y alumnas se hagan cargo de responder y pensar por escrito, ¿no? Trabajar desde la escritura? Esa respuesta a lo literario o incluso respuestas creativas a lo literario. ¿En qué medida estamos posibilitando que los propios estudiantes expresen lo que les significa, el impacto que les genera un cierto texto, incluso una cierta escena, ¿no? Elegir una escena y comentar algo que incluso podría ser personal, reflexivo, ¿no? Pero para involucrar, o sea, para que la literatura no sea eso que se estudia, pero que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? ¿En qué medida conectamos lo literario, aunque sea del siglo XVIII, a lo que ocurre hoy? A mí me parece que ahí hay algo, como una mediación en la que falta que el estudiante esté involucrado. Gracias, Lina. Lorena y después Gladys. Y quería responder también a la pregunta de Cecilia. Me resuena mucho, me hace pensar en muchas conversaciones que he tenido con estudiantes en la universidad, ¿ya? Que llegan con una formación escolar. Es muy difícil plantear lo que voy a plantear porque creo que las condiciones a veces en el liceo pueden ser lo más variadas, con todas las limitaciones que pueda haber de acceso de parte de los estudiantes, las estudiantes a los libros, con todas las dificultades que puede haber de las experiencias personales que se aunan en la sala de clase, las restricciones que puede haber de los mismos programas educativos, las restricciones que puede haber en términos, ¿no?, de las relaciones de poder que se establezcan dentro de un mismo establecimiento. O sea, me imagino una complejidad del escenario tremenda, pero creo que mi consejo es uno, sí, y va a sonar un poco, tal vez, no sé, pero es enseñarles literatura. ¿En qué sentido? Y yo lo he visto mucho por los estudiantes, como les digo, y creo que los chicos, las chicas se dan cuenta. Hay mucha literatura, me parece, que se está viendo en los colegios y es literatura realmente que se hace un poco como dirigida. Hace poco, de mi propia hija, ¿no? Leyó Las chicas de alambre, por ejemplo, que es sobre el tema de la anorexia. Me parece que hay cierta literatura que se utiliza en los colegios como para abordar ciertos temas. Entonces, desde esas literaturas se trata de abordar temas como la inclusión, que comparto totalmente con Gladys. Ojalá que algún día no tengamos ya que hablar de inclusión, no es el momento, pero ojalá que lleguemos a superar todo esto. Entonces, hay como una forma de enseñar o como están diseñados los programas en que la literatura aparece como una cuestión contenidista, ¿no? Para abordar cierto tema, ¿no? Para este tema, este libro, para este otro tema, este. También se ha tratado de acercar mucho, porque el ramo mismo es lenguaje y comunicación, ya no es literatura. ¿Ya? Entonces también se trata de acercar la cuestión a formatos más actuales e interactuar con los formatos del videojuego, con el video, que también las interacciones sean por ese lado, ¿no?
digamos, buscando respuestas en las chiques que sean como mucho más acordes con los tiempos, pero creo que todo eso a lo que lleva finalmente es que el espacio literario, lo que es propiamente literario en su densidad, en términos, digamos, del mismo trabajo con el lenguaje, todo eso como que queda muy invisibilizado. Eh, Hago mucho con mi hija, de preguntarle, ¿te gustó este libro y por qué te gustó o no te gustó? Y tratar de sacarla de la cuestión del tema que aborda el libro. Para hablar, digamos, de lo que hay de literario en el libro. Es difícil decir esto, pero la verdad las cosas es que cuando he hecho el ejercicio con estudiantes universitarios que están en primeros años, leer y después señalar esta cuestión y discutirla en un espacio común es increíble. Creo que descubren algo que no es lo que está en un acceso directo, ¿no? Y es ahí donde nosotras tenemos una función, y es enseñar modos de leer que vayan más allá de la idea de que la literatura es transparente y que la literatura nos muestra una realidad. Porque no necesariamente, digamos, ese es el valor que puede tener esa literatura. ¿Ya? Suena así dicho, tal vez un poco simple, es súper complejo, e insisto en que tiene que ver también con las condiciones de trabajo que tengan las profesoras, los profesores. Gracias, Lorena. ¿Gladys? Sí, pensaba las dos respuestas, ¿no? Entonces yo quisiera hablar más desde la experiencia como docente, ¿no? Como profesora. Yo estudié en el pedagógico y durante 10 años trabajé en liceos de riesgo social. Tanto en la periferia como en comunas como Ñuñoa o Providencia, donde muchas veces no había ni siquiera baño para los profesores, las profesoras, no había sala de profesores, a los profesores mayores, yo era joven, estaba recién egresada, de 50, 60 años, tenían que descansar en sus autos, porque tenían jornadas extensas hasta la educación nocturna. Entonces es complejo, me refiero solo a estos espacios, ¿no? que son los que yo conozco de riesgo social. Y ahí que una profesora o un profesor se haga cargo no solo de la educación de los alumnos y las alumnas, sino también de estas complejidades, ¿no? El tener que pagar las fotocopias de distintos cursos, uno puede llegar a tener 8 o 10 cursos fácilmente, o que las bibliotecas estén cerradas, ¿no? Y que los libros estén acumulándose, sellados, ¿no? Los que entrega el ministerio, donde la educación artística no existe, ¿no? Lo más cercano a otros tipos de actividad era cuando trabajé en un liceo en Ñuñoa, que era varios cursos de futbolistas, ¿no? Era porque también le entregaban asignaciones desde el municipio, entonces no los educaban, sino que los formaban para ser jugadores de fútbol, ¿no? Y les entregaban permisos especiales, etc. Entonces, la pregunta, ¿no? Remitiéndome a eso, ¿qué lecturas serían ideales? Yo creo que lecturas feministas, ¿no? Si a mí me hubieran pasado cuando tenía, no sé, 15 años, a escritoras que hubieran hablado de feminismo, a lo que yo accedí tardíamente por cuestiones socioculturales, ¿no? Yo no tenía una mamá que a pesar que era dentista, y sí me dio otras lecturas, ¿no? Pero no ella estaba imbuida dentro de esos espacios, ¿no? Probablemente yo hubiera cometido mucho menos errores, hubiera tenido menos prejuicios acerca de mí misma, o me hubiera exigido otras cosas y no cumplir con ciertos cánones o estereotipos, y probablemente hubiera sido mucho más feliz, ¿no? O hubiera alcanzado eh, otros elementos, me hubiera, no sé, unido a talleres de literatura antes. Entonces, dentro de esas condiciones tan precarizadas, yo creo que las lecturas feministas pueden cambiar la vida de las personas, ¿no? Más en contextos donde hay mucha deserción, embarazos adolescentes, muchas niñas o niños que van del Sename, ¿no? Y van carabineros a ver si van a ver la asistencia, es todo súper violento. Entonces yo creo que eso podría ser un buen consejo que me hubiera gustado que me dieran a mí, ¿no? Cuando era muy joven y estaba con 50 o 60 alumnos por curso, ¿no? Y no sabía bien qué hacer.
Muchas gracias. Aquí Catalina Rodríguez escribió: hola, soy profe de lengua y literatura en enseñanza media, y más que una pregunta quería agradecerle a ustedes por visibilizar la escritura de mujeres en Chile. Gracias a su trabajo y sus obras he podido acercar a mis estudiantes a su literatura. Y Andrea Ocampo también nos escribe varias preguntas, pero nos gustaría centrarnos en cómo se vive y sobrevive al ejercicio y labor de la escritura. No sé quién quiere partir respondiendo a esa pregunta. Si quieren Claro. puedo sí, responder cortito. Es difícil. Yo tengo como entre 6 y 8 trabajos, siempre, desde hace 20 años, 15 años, con ciertos intervalos, ¿no? Pero cuando ya se empieza a sentar, en este caso, un catálogo editorial, comienza todo a funcionar de otra manera, ¿no? Entonces, hay invitaciones desde Diálogo en Movimiento, que son estas iniciativas del ministerio, también a las escritoras se les invita a mesas de conversación, entonces como que se va de alguna manera equilibrando, pero siempre es un equilibrio precario. Uno siempre tiene que estar como pensando qué va a ser, ¿no? Yo proyecto, por ejemplo, un año al otro editorial, con trabajos, y no necesariamente porque aparezca el catálogo en un periódico o te hagan una entrevista significa que uno vive de aquello, ¿no? Yo como que vivo de muchas otras cosas relacionadas con la literatura, la lectura, la gestión, es una salida importante de esta área, ¿no? También ahí se generan nuevos nexos y nuevamente como nuevas cosas para seguir trabajando, ¿no? Pero nunca hay un descanso, como nunca tampoco hay un descanso en el ejercicio escritural, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más pesa, no tener tiempo para poder escribir. A mí eso me ha ocurrido ahora con las pantallas, inventando nuevas formas de reconvertir lo que había de alguna manera elaborado, ¿no? Durante unos 10 o 15 años. Y yo creo que eso es lo único de lo que me podría quejar, ¿no? Como no poder tener un cuarto propio, ¿no? Un espacio, como que Cheri Moraga, Gloria Anzaldúa, como que son mis guías, ¿no? Más que esta sentencia de Virginia Woolf, porque yo escribo la cabeza, como que son otras formas, ¿no? De trabajar. Gracias. Lorena. Y quería rescatar también una parte de la pregunta. Pregunta esto, Andrea Ocampo, ¿cómo se vive y sobrevive el ejercicio y labor de la escritura? Pero también dice, ¿cuántas de nosotras en plena pandemia tenemos acceso a servicios sociales básicos como la salud? Estamos siendo reconocidas como trabajadoras. Y sobre ese punto quería decir, bueno, yo trabajo académicamente y en ese sentido no estoy en esa situación, aunque en la academia hay mucha precarización del trabajo. Lo vi en muchas colegas, ¿no? que tienen cursos por hora, que tienen que dar clases en 1000 partes. Creo que mucha gente que vive en el mundo de la escritura tiene que buscar miles de trabajos y finalmente tenemos como esta multifuncionalidad de la gente que es gestora, está en una editorial, está en distintos trabajos, haciendo clases, haciendo talleres. Los talleres también creo que son un factor ahí que permite que muchos escritores y escritoras puedan subsistir. Pero quiero apuntar a una cuestión que debiera ser abordada ahora, ¿no? En que vamos a tener este cambio, y que espero que tengamos este cambio institucional, y es la cuestión de los fondos. ¿Por qué? Porque los fondos, nuevamente nos encontramos con un sistema individualista que lleva a la gente a competir, y que año a año tengan que competir con un tema nuevo, con algo distinto, y que cada año a año tengan que rendir cuentas en un sistema que además no contempla que tengan seguridad social, ¿no? En que las jubilaciones también van a ser bajísimas, o sea, sobre todo si no hay contratos, ¿ya? Entonces, los fondos no son una solución para la cultura. Creo que por más que se trate de remendar el sistema de los fondos, hay algo en su concepción misma que es muy perverso. El hecho de que alguien vaya a tener fondo un año y después no, tener que mirar al de al lado que se lo ganó y no poder decirle de todo corazón qué rico que vas a hacer esto que es tan importante, porque sabes que tu propio proyecto de repente no fue aprobado. Entonces creo que debería haber un sistema que acogiera a los creadores y las creadoras, a las artistas chilenas, y les permitiera
trabajar con tranquilidad sin tener que estar postulando año a año. Que hubiese un sistema de evaluación, por último, no sé, de continuidad, pero que fuera como un contrato y que hubiese condiciones de salud y de pensiones, porque también, por ejemplo, el Premio Nacional, ¿en qué se ha convertido? El Premio Nacional, bueno, también hay mucho que discutir ahí, pero finalmente es como una especie de jubilación, cuando todas las escritoras y todes no debieran tener una jubilación en este país, pero se ha convertido en eso. Cuando se discute, ¿no? Hay un factor ahí económico que es muy triste, ¿no? Y que tiene que ver con esa precariedad en que trabaja la gente. Entonces, creo que ese es un tema fundamental y agradezco harto la pregunta de la Andrea, o sea, y más aún que ha pasado ahora con la misma pandemia, ¿no? En que mucha gente que está en el mundo de la cultura no puede salir y no puede hacer cuestiones que se tendrían que estar haciendo presencialmente y que el Zoom no sirve. Entonces, sí, creo que eso también deberá estar contemplado, ¿no? Una transformación completa del sistema cultural y el financiamiento de la investigación y el trabajo de creación artística en Chile. Y me gustaría sumar a esto que se dijo, algo que yo estuve pensando bastante cuando escribí Contra los hijos, ¿no? Y tenía que ver con el hecho de que las mujeres que somos creadoras, ¿no? Estamos tan mal pagadas en nuestra creación, porque ya no solamente son los fondos que mencionaba la Lorena, y no estoy segura de si, digamos, o sea, el sistema mexicano, digamos, es más parecido a lo que describe Lorena, y ahí el peligro es en qué medida la gente se ve cooptada, digamos, por el propio poder cuando sostienen su existencia 5 años, en qué medida eso te calla la boca también en relación con el poder. Y ahí hay un peligro que si este sistema actual de fondos fuera a cambiar hacia un sistema de fondos más solidario, como uno podría pensar que es el mexicano, no hubiera también una cooptación de las voces críticas, ¿no? Ahí habría que tener como unos ciertos cuidados. Pero no estoy en desacuerdo con lo que dice Lorena, sino que también veo unos ciertos riesgos y peligros en términos políticos en relación con esa mantención, digamos, de los creadores y creadoras. Entonces, más bien, lo que yo he pensado mucho es en qué medida nos vemos obligadas las creadoras a tener un trabajo, porque cuando participamos en un Zoom institucional, cuando nos invitan de una universidad, cuando hacemos pegas aparte, artículos en revistas, en general están tan mal pagados que eso no aseguran una subsistencia. Y de hecho yo fui periodista muchos años y vi cómo bajaba el rendimiento digamos, de la contribución hacia los medios, las revistas culturales, etc. Entonces, por un lado, el mundo privado no valora y cree que cuando uno la invitan, le están dando como una oportunidad, que por supuesto sí es una oportunidad, pero es un trabajo también, y a una le invitan porque lleva 30 años estudiando, pensando, leyendo, aportando. Entonces, por un lado está ese problema, ¿no? Que la cultura, entre comillas, no paga porque ni creen que la cultura tenga ni un valor económico, ni nuestro trabajo cultural signifique un tiempo, ni tampoco nosotras nos hemos atrevido a pedir, y esa es una cuestión que también es, yo ahora mismo, cuando es una institución la que me invita y no es una actividad más bien política, activista, comunitaria, yo siempre digo, bueno, tiene que haber un pago porque esto es un trabajo. Yo misma me costó aceptar 20 años que lo que yo estaba haciendo cuando daba una clase era un trabajo, ¿no? Yo misma no había encontrado como la valoración, siempre yo estaba pensando que rico que me invitaron, y por supuesto que rico que me invitaron. Entonces, vuelvo atrás. Una mujer creadora, puesto que la creación no paga y los libros rinden muy poco, en comparación con lo que uno se demora en escribirlos directamente, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene algunas excepciones, y en la medida en que uno tiene más libros, empieza a ser un poco mejor. Como decía antes Gladys, mientras más libros edito, pues hay un poco, el goteo, digamos, es más sostenido. Yo ya soy vieja y tengo muchos libros, entonces hay un goteo más sostenido. Pero hasta hace muy poco, ese goteo era casi inexistente. Y además el goteo de las invitaciones era casi inexistente. Invitaciones a ferias, bueno, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene un trabajo. Ese trabajo consume mucho. Yo fui periodista muchos años y casi no me dejaba espacio para escribir. Ahora soy profesora universitaria y eso a mí me ha dado una tranquilidad económica porque tengo un sueldo mensual, no un gran sueldo, pero es un sueldo, es una tranquilidad. Pero eso consume absolutamente todo mi tiempo durante el semestre. Entonces, ¿qué pasa? Yo termino escribiendo en la noche, el fin de semana,
y las vacaciones. Por lo tanto, nunca paro. O sea, me sentí muy identificada con lo que describía Gladys, ¿no? Nunca parar. No tengo 5 trabajos ni 8 trabajos, pero con el que ya tengo, ya no paro. Entonces, eso sí es una dificultad. Y ahora, si le añadimos a las mujeres el tema de las maternidades y los cuidados, es prácticamente insostenible, salvo que una sea una pila atómica, que algunas hemos sido forzadas a hacerlo, ¿no? Pero me parece interesante estos muchos trabajos que desarrollamos las mujeres y el mucho cansancio que llevamos encima. Y por supuesto sumo el trabajo materno. Cuando yo escribí Contra los hijos me di cuenta de que la mayor parte de las escritoras del de los siglos XIX y XX o no habían tenido hijos o habían conseguido eliminar a sus hijos, abortarlos, digamos, en algún punto, o abandonarlos. Digamos, estoy hablando del aborto en términos muy, muy metafóricos. Pero digamos que la conciencia de tantas escritoras de que tener hijos era un impedimento para la creación. O sea, me parece brutal haber descubierto la cantidad de mujeres que se negaron a su maternidad, incluso deseando su maternidad, porque no podían sostener, digamos, todo esto. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo nos queda poquito rato, así que vamos a seleccionar una pregunta más y que dice, tomando en consideración la reflexión en torno al lugar que ha ocupado y ocupa hoy la literatura en nuestra sociedad, la desvaloración, el temor a sus posibilidades en formar pensamiento crítico, su utilitarismo o no, desde su lugar como escritoras, docentes, pensadoras, editoras, ¿qué valor tiene para ustedes la literatura hoy? Bueno, yo voy a responder en 2 líneas. Para mí la literatura es todo. Para mí la literatura es lo único que me importa casi. Bueno, por supuesto no pensando en lo social, pero realmente para mí la literatura es como el sustento de mi vida emocional, personal, creativa, incluso política. Gracias. Yo también voy a responder cortito y voy a tomar una palabra que dijo Lina, potencia, ¿no? Para mí es potencia y memoria. Lorena. Bueno, son tan contundentes las dos respuestas que para mí también es mi vida, es potencia, es memoria, pero sobre todo creo que hay que pensar la literatura hoy como un arma crítica, como un espacio de subversión. Cuando decía Gladys, ¿no?, enseñar literatura feminista, considero que también si hubiese tenido acceso a otros textos cuando era más chica, la vida habría sido distinta, y en general con las escrituras disidentes y que plantean disidencias políticas, que plantean disidencia social, que plantean disidencia de género. Eh, y también disidencia en la escritura, ¿no? El romper, quebrar las tradiciones, sobre todo cuando las tradiciones son tóxicas, ¿no? Creo que la literatura nos enseña a leer la realidad, leer el mundo, leer los signos, y eso puede llevarnos a la emancipación. Finalmente es ese viejo proyecto moderno que no sé cómo habrá que reciclarlo para que realmente funcione, pero ese proyecto emancipatorio, ¿no?, de la cultura y de la estética, de las artes, creo que hay que ver cómo reeditarlo, y quienes lo reeditan seguramente serán mujeres. Gracias. Y ahora sí que sí, la última pregunta. ¿Qué están leyendo y qué recomendarían leer? ¿Qué estamos leyendo? Yo voy a contestar porque, bueno, estoy haciendo mi tesis, ¿no?, de violencia de género en la narrativa, y estoy leyendo solo mujeres, y el marco teórico son solo mujeres también, y quería recomendar La sangre de la aurora, de Claudia Salazar Jiménez, que está acá en la conversación. Las escritoras de Guatemala, de El Salvador, de Centroamérica, yo creo que ahí hay un mundo por descubrir, y ahora hay muchos repositorios, y en internet, si uno como que coloca esas palabras, va a encontrarse con escritoras maravillosas. Gracias, Gladys. Bueno, yo, esta pregunta de qué estás leyendo, yo siempre estoy como con 6 libros arriba de la mesa, entonces sería una lista un poco larga, pero voy a recomendar un libro que leí hace poco y que tuve el gusto de comentar, que es la antología que reunieron las tesis
digamos, hay una cosa bien popular ahí, ¿no? Porque por un lado son las tesis que todas conocemos, y que todas hemos repetido, digamos, su canto, ¿no? De queja, de protesta, pero que me parece importante, digamos, la contribución que ellas han hecho porque han construido en cierta medida un puente entre un trabajo más teórico, antropológico, como el de Rita Segato, en la construcción de esa canción, ¿no? Que todas no sabemos ya de memoria. Y además armaron una antología que a mí me parece muy, muy interesante porque recluta, digamos, a las pensadoras más complejas, difíciles, más arduas, si queremos, digamos, y todo el camino hacia las contribuciones creativas, imaginativas. Es un libro gordo que se puede leer en bastante tiempo, que es tal vez ese libro que habríamos querido tener cuando éramos chicas, ¿no? Que nos presentaran los pensamientos o digamos una selección de textos feministas de todo tipo, ¿no? O sea, como de una gran profundidad o de una gran creatividad, pero todos textos críticos. Digamos, y para sumar a eso, sobre mi mesa ahora mismo tengo Quemar el miedo, que es el manifiesto de las tesis, que estoy ahora ahí en pleno con ese texto que me está gustando mucho. Así que, digamos, te recomendaría eso. Gracias. ¿Lorena? También me pasa lo mismo, que leo hartas cosas al mismo tiempo, entonces como, pero en este momento estaba terminando de leer Escribir y Tachar, porque quiero escribir sobre ese libro que publicaron Andrea Kotop y Ana Traverso, que rescata la literatura de mujeres escritas entre 1920 y 1970. Un libro que yo quiero destacar porque me parece que tiene un gesto particularmente amable y que busca conectarse con públicos lectores que no sean los de la academia, si bien ellas son académicas y han hecho un trabajo de investigación larguísimo, aunque hay muchos textos y artículos académicos, han escrito un ensayo en que tratan de reducir bastante el tema de las referencias bibliográficas, en fin, y es muy suelto, está muy bien escrito. Creo que hay análisis que son preciosos, a mí me encantan los análisis, entonces encuentro que hay algunos que están muy, muy bonitos, de algunos libros de Margarita Aguirre, en fin, analizan también algunos libros de María Luisa Bombal y de otras autoras, de Elena Aldunate, en fin. Estoy leyendo eso, estoy leyendo también en este momento a Roland Barthes, Cómo vivir juntos, un conjunto de clases, porque me interesa en este momento pensar esas cuestiones, lo comunitario, el vivir juntos. Entonces estoy tratando de preparar un proyecto en esa línea y también recientemente estoy leyendo a Fernanda Trías, que es una autora uruguaya que acaba de publicar un libro que se llama Mugre Rosa, una novela que me encantó, que aborda, ¿no?, un mundo en donde hay una situación parecida a la que estamos viviendo con esta pandemia. Y en que hay una mujer al cuidado de un niño, entonces aborda también la cuestión de las maternidades, aborda la cuestión de la infancia, en una situación como esa, ¿no?, de encierro y de amenaza. Así que voy a destacar eso, aunque hay algunas otras cosas que he estado revisando, pero creo que me gusta destacar esas tres cuestiones aquí en este espacio. Muchas gracias, muy interesante sus lecturas, espero que hayan podido tomar nota. Así que ahora nos vamos a despedir, bueno, vamos a subir esto a nuestro canal de YouTube y darle las gracias nuevamente a Gladys, a Lorena y a Lina por esta tremenda conversación. Hay muchos comentarios en el chat que no sé si han podido leer ustedes, agradeciéndoles. Tenemos una compañera acá de Argentina también. Así que muchas, muchas gracias y bueno, nos podemos tomar una foto virtual para las que quieran prender sus cámaras, aparecer y estamos viéndonos en otros espacios, ojalá prontamente de verdad, no virtuales. Así que muchas gracias a todos. Vamos a sacar una foto ahora. Tienen que sonreír. Ahí, ahí sí. Bacán. Muchas, muchas gracias a todas de Feministas Providencia. Estamos muy orgullosas de haberlas tenido, así que nos despedimos de todas. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a las tres. Se pasaron. Muchas gracias. Gracias por venir. Estuvo muy Gracias. entretenido. Muy entretenido. Gracias. Hasta luego. Adiós.